Ya van más de 6 años desde que el Nintendo Switch llegó al mercado, y creo que a estas alturas es seguro decir que estamos más cerca que nunca para ver un sucesor. Cuando esta consola originalmente lanzó en el 2017, no habían tantos dispositivos portátiles en el mercado. Ahora, el panorama ha cambiado un poco con la llegada del Steam Deck y pronto el ROG Ally de Asus. Ahora, en vez de hacer un video del Nintendo Switch contra el Steam Deck, quise cambiarlo un poco y hacer un video sobre algunas cosas del Steam Deck que Nintendo pudiera tomar de inspiración e implementarlos en su próxima consola. Hablemos de eso. Antes de comenzar la lista, hay que tomar en cuenta que el Steam Deck es una computadora portátil, mientras que la próxima plataforma de Nintendo probablemente sea una consola regular. Con esto en mente, no incluirá aspectos como tener dos sistemas operativos, cambiar cuánta energía jala de la batería, como el instalar plugins externos como puedes hacer con el Steam Deck. Habiendo dicho todo esto, vamos a la lista. Un aspecto que Nintendo debe tomar inspiración del Steam Deck es la tienda. Claro, la tienda del Steam Deck es Steam, un servicio de distribución que lleva años y se ha refinado con el tiempo, así que no es sorpresa alguna que en la tienda esté todo bien organizado. Esto no es para decir que la tienda de Nintendo no está organizada, pero su diseño en general pudiera ser mejor. Aparte del diseño, como he dicho en videos pasados, el eShop de Nintendo debe implementar un sistema de valoración para cada juego. En Steam, de un simple vistazo, puedes ver lo que otros jugadores piensan de cada uno de los juegos y te deja saber más o menos qué esperar del juego que estés considerando comprar. En el Nintendo Switch no hay manera interna para saber, así que debes ir a páginas como Metacritic para ver el rating de los videojuegos. Esto no es bueno para nada, porque alguien que no sepa puede terminar comprando un juego que en la página de la tienda se ve bonito, pero tiene gameplay atroz. Así que la tienda de la próxima consola de Nintendo debe tener un mejor diseño y un sistema de valoración. Además de los botones regulares, el Steam Deck viene con un botón de acceso rápido o Quick Settings. Al presionarlo, tienes varias opciones. Puedes ver las notificaciones que han entrado, ver quiénes de tus amigos están en línea, cambiar ajustes como prender o apagar el Wi-Fi y ver cuánta batería tienes, entre otros datos y ajustes que puedes ver y cambiar. Al lado izquierdo del Steam Deck tenemos el botón de Steam, que funciona en parte como un botón de Home. Al presionarlo, puedes ir al menú principal de la consola, ir a tu biblioteca de juegos, ir a la tienda, ver tus capturas, etc. Por otra parte, el Nintendo Switch viene con un botón para capturar gameplay e imágenes y el botón de Home que te lleva al menú principal. Pero si quieres modificar algún ajuste, tendrás que navegar un poco por el menú. Esto realmente no es algo del otro mundo, pero la solución de Valve te provee rápidamente con la mayoría de las opciones que pudieras considerar, así que en todos los casos, si no es la mayoría, es más eficiente. Si nunca han tenido un Steam Deck en las manos, les diré esto. A pesar de cómo se ve, es un sistema muy liviano y muy cómodo para tener por largos periodos de tiempo. En parte, esto es por los agarres que tiene el sistema. A diferencia del Switch, que en su parte posterior es plana y no tienes lugar para poner tus dedos, en el Steam Deck tienes estos agarres que provocan una mejor experiencia al jugar por largos periodos. No sé si les ha pasado, pero luego de un rato con el Nintendo Switch se vuelve incómodo sostener la consola. Quizá esto no le pasa a los niños o personas con manos pequeñas, pero a mí con estas manotas me pasa. Por tal razón, diferentes compañías han creado agarres externos o Joy-Cons con agarres para mejorar la ergonomía de la consola. Pero la mejor solución sería que la próxima consola de Nintendo sea ergonómica fuera de la caja. Hay que tener en cuenta que dependiendo cómo sean los agarres que le implementen, la consola no sería igual de compacta como lo es ahora. Algo excelente del Switch es su tamaño relativamente pequeño, por lo menos comparado con los múltiples portátiles en el mercado. De hecho, si quisieran, podrían poner el Switch en sus bolsillos para cualquier sesión de jugar rápido. Pero yo estaría dispuesto a dejar esto a un lado por tener una consola un poco más ergonómica.
Un aspecto del hardware del Steam Deck que me encantan son los botones que hay en la parte posterior del dispositivo. Primero, porque están ubicados de tal manera que al presionarlos no es problema para nada. Estos 4 botones son programables y los puedes configurar para que al presionarlos realicen la función de cualquiera de los botones del Steam Deck. Quizás te estés preguntando para qué uno quisiera hacer esto. Bueno, esto puede ser por múltiples razones, como por ejemplo para customizar los controles para que sean más cómodos para ustedes, o si juegan de manera competitiva para que puedan realizar alguna acción sin tener que mover los pulgares de su lugar. Les daré mi ejemplo con Elden Ring. En este juego, si quiero correr y mover la cámara a la misma vez, por lo general no puedo hacer esto porque tengo que mover el dedo del botón B para mover el analog stick, o tengo que poner la mano en una posición incómoda para poder realizar esta acción. Pero al programar el botón de atrás como el botón B, puedo mover la cámara y correr sin ningún problema. Actualmente se venden muchos controles con botones programables para mejor flexibilidad en los juegos, pero el que vengan directamente en la nueva consola de Nintendo sería excelente. El Steam Deck cuenta con un par de analog triggers o disparadores análogos para controles más precisos en ciertos juegos, particularmente en juegos de carrera. Aquí, dependiendo cuán fuerte presiones, tu vehículo irá más rápido o despacio. Creo que toda consola debería tener este tipo de triggers porque proveen mejor precisión y diferentes maneras de llevar a cabo el gameplay. Otra razón por la que la futura consola de Nintendo debería tener este tipo de control es por la posibilidad de la implementación de juegos de GameCube al servicio de Nintendo Switch Online. El famoso control de GameCube sí tenía analog triggers, por lo cual muchos desarrolladores implementaron diferentes funciones en sus juegos que los utilizaban, así que si no los incluyen, nos estaríamos perdiendo de diferentes mecánicas de juego que requieren el uso de estos triggers. Cuando conectan un Steam Deck a un dock, tienen la opción de llevar la imagen hasta resoluciones altas como 1080p, 1440 y 4K. Cierto, son bien pocos los juegos que pueden llevar hasta estas resoluciones, pero como quiera tienen la opción. Desde el día de lanzamiento hasta hoy día, el Nintendo Switch solo ha podido proyectar imagen desde 480 hasta 1080 cuando está conectada al dock. Esto ha sido suficiente todos estos años, pero con la proliferación de los televisores 4K y las personas que utilizan monitores 1440 para jugar, creo que la próxima consola de Nintendo debe poder aguantar resoluciones de pantalla más allá de 1080. Y si pedimos un poco más, que el refresh rate pueda llegar a 120 Hz, por lo menos en 1080 y 1440. Finalmente, un último detalle que Nintendo debería tomar inspiración del Steam Deck y añadirlo en su próxima consola es chat de voz y chat de texto dentro de la misma consola. Actualmente, para poder hablar con tus amigos mientras juegas en el Nintendo Switch, primero deben estar en el mismo juego. Aquí no hay nada de estar en el menú principal y crear un chat de grupo para hablar como lo hay en otras consolas. Luego, tienen que tener una aplicación descargada en el teléfono y enlazar la cuenta de Nintendo Switch Online a esta aplicación, algo que realmente no es eficiente para nada. En serio, creo que mejor salen descargando Discord o por llamada normal para comunicarse. Hay juegos como Fortnite, Paladins y otros que tienen voice chat nativo, pero fuera de esta lista necesitarás un dispositivo externo para poder comunicarte. Ese no es el caso en el Steam Deck. En este dispositivo puedes enviar mensajes de texto, comenzar chats de voz con tus amigos, hablar con otros jugadores en los juegos online, todo sin necesidad de algún dispositivo externo. Los chats de voz y texto son elementos que han estado disponibles desde hace años en consolas pasadas. Es sorprendente cómo en los años que el Switch lleva en el mercado, Nintendo nunca ha lanzado una actualización para tener estas funciones directamente de la consola. En mi opinión, el forzar a los usuarios a descargar una aplicación para hablar con otros jugadores fue una implementación pésima, y su próxima consola debe tener algún tipo de chat de voz y texto. Y bueno, esas son algunas cosas del Steam Deck que luego de pasar un tiempo con el sistema, creo que Nintendo debería implementar en su próxima consola.
Pero déjenme saber lo que ustedes piensan de esta lista y lo que ustedes implementarían o quitarían. Ya sea si quieren que tenga touchpads o que físicamente sea igual de grande que el Steam Deck. Déjenme saber todo lo que piensan abajo en los comentarios, que los estaré leyendo y les estaré contestando. Y si acaso, haré una parte 2 a este video e incluiré sus comentarios y los pondré en pantalla. Ya saben qué hacer. Si no les gustó este video, denle el dislike. Si les gustó, denle el like. Y suscríbanse a este canal y denle a la campanita para que YouTube les notifique cada vez que suba un video nuevo. Este ha sido Harold para Spanglish Tech and Games y los veo a todos en la próxima. Nintendo Switch. You son of a...